Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con los que somos, luego grabamos todo, así que lo podemos pasar en vídeo a los que no están. Vamos a comenzar con eso. Bienvenidas a este nuevo encuentro, a esta nueva charla sobre el DAO. Y en este caso vamos a hablar más en detalle de lo que son dos rasgos de la cultura japonesa que han quedado muy atados a la filosofía del Dao, y vamos a ver cómo estos tienen que ver con el mensaje del diseño humano. Vamos a ver el Wabi Sabi y el Wu Wei, y vamos a encontrar la relación que tienen estas dos cosas con el diseño humano para poder ver en qué se puede aplicar esta filosofía en el día a día, en el transcurrir de los días. Antes que nada, vamos a retomar el discurso donde lo hemos dejado sobre el tema del yin yang, en el sentido que hemos visto en el primer encuentro que el yin yang describe todo como un movimiento, un flujo, y adentro de ese movimiento encuentra esta paradoja de que siempre hay dos opuestos, en cada cosa siempre hay dos opuestos en un equilibrio dinámico, y que siempre hay una excepción que confirma la regla. Pues estas son las dos o tres cosas que hemos visto de base, y desde esta vamos a desarrollar un poquito más el discurso y la conciencia sobre qué quiere decir ese símbolo. Porque hemos visto que también el tema del yin yang, el tema del Dao, no se deja explicar fácilmente por las palabras, justamente por el tema de las paradojas y el tema de los opuestos y el tema de las excepciones. Las palabras no son las herramientas mejores para explicarlo, pero vamos a utilizarla, vamos a ver también unas imágenes, vamos a utilizar también unos videos unas historias también para explicar qué queremos decir. Pero antes que nada, quiero mirar los dos, los dos opuestos que tenemos fundidos dentro del DAO. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un- una lista bastante interesante sobre algunos elementos puestos en el yin yang. Entonces, el femenino y el masculino, el pasivo y lo activo, la noche y el día, el invierno y el verano, fresco con el caliente. O sea, todas esas cosas que evidentemente existen en todas las culturas. No hace falta ser daoístas para encontrar estos elementos. El tema es que en el daoísmo estos están ligados de una forma eh, indivisible. Entonces, no se puede separar lo femenino con lo masculino. No se puede separar lo pasivo de lo activo. No se puede separar el día de la noche. Y también funciona que cuando uno de los elementos se pone demasiado grande, termina por llegar a su opuesto. De la misma forma con la cual cuando la noche se hace más oscura, cuando ya han pasado todas las horas de oscuridad que tenían que pasar, es cuando comienzan las primeras luces del día. Lo mismo se puede decir por algunas sensaciones. Hay algunas cosas que pueden ser tan oscuras que parecen claras, o algunas cosas que son tan claras que te quitan em, la vista. Entonces, es ahí donde está la gran diferencia de la filosofía daoísta. Pero esto no está solo en la filosofía daoísta. Hemos visto que también en los dichos, en la forma de hablar popular, en los dichos, existe también mucha sabiduría zen. Eh, por ejemplo, se suele decir, esto se me ha ocurrido justo ayer, cuando algo te gusta o muchísimo, cuando tienes una experiencia particularmente intensa, que casi te gustó, que casi te morías. Me muero de. Y en realidad no estás indicando el hecho de que te estás muriendo en el significado literal de la palabra, sino que
al revés, te sientes tan vivo, tienes una experiencia tan grande y tan inolvidable que casi te sientes morir. Y este es otro ejemplo de cómo el daoísmo, de cómo la filosofía de las paradojas, de los opuestos, no es simplemente una filosofía asiática, no es simplemente una forma de ver de algunos chinos de hace unos miles de años, sino que es una realidad de cómo funcionan las cosas en el vivir, en el día a día. Eso se puede observar. Entonces, habiendo dicho esto, quería enseñarles también otra imagen sobre el yin yang antes de pasar al wabi sabi y al wu wei, para decirles, para explicarles también cuánto es fácil equivocarse utilizando las palabras cuando se habla del zen, del yin yang. Por ejemplo, en esta imagen que encontré en internet, en este texto hay unos cuantos errores y quería mirarlos juntos con ustedes para que puedan empezar a mirar las cosas a través de esta lente también. Pues aquí tenemos yin barrita yang. Y dice, el yin y yang es un concepto fundamentado en la dualidad de todo lo existente en el universo, según la filosofía oriental en la que surge. Describe las dos fuerzas fundamentales, aparentemente opuestas y complementarias, que se encuentran en todas las cosas. En todo se sigue este patrón: luz barra oscuridad, sonido barra silencio, calor barra frío, movimiento, etcétera, etcétera. Pues aquí hay varios errores. El primer error es poner una separación entre yin y yang. La filosofía del Dao justamente lo que no hace es separar los dos opuestos. Los encuentra siempre juntos, pegados, inextricables, indivisibles. Entonces decir el yin y yang no es correcto. Lo correcto sería decir el yin yang. Y esto es una gran diferencia, no es una diferencia pequeña y tiene muchísimas consecuencias. El otro error que podemos observar, y es el último, lo prometo, de esta imagen, es el puntito blanco adentro de la parte negra del yin yang y el puntito negro adentro de la parte blanca. Son dos puntitos evidentemente demasiado grandes para el equilibrio de la imagen. Esos puntitos son dibujados pequeños porque representan la excepción adentro de la regla. Si fueran tan grandes así como son representados en esta imagen, ya no serían la excepción. Estoy en una Entonces, charla. entonces nada, esto era un ejemplo que quería ponerles para profundizar un poquito más el tema del yin yang, porque me doy cuenta que no es un tema fácil, no es un tema simple para explicar, sobre todo con palabras, y es fácil muchas veces equivocarse. Entonces, em, pues aquí va el ejemplo del yin yang. Entonces, venimos al tema de hoy, el tema del wabi sabi y el tema del wu wei, y venimos a intentar de entendernos en dónde surgieron esas dos ideas. Pues en el vivir de estos monjes eremitas que llegaron a observar tanto la naturaleza hasta desarrollar esta filosofía, evidentemente surgieron muchas consecuencias de esta idea, de encontrar esta idea. Porque claro, desde el momento en que te das cuenta que todo es en movimiento, es imposible que estés trateniendo algo. Todo está en movimiento, todo está en movimiento y además está en un ciclo. Todo está pensado para que termine y vuelva a comenzar. Entonces, en esta situación, desde en la cual en realidad no hay salida, mm, existen algunos sentimientos por ejemplo, el hecho de no pertenecer, de sentirse, de no pertenecer y el no necesitar tampoco que te pertenezcan cosas por la conciencia de que todo tenga que terminar
es algo muy común en la filosofía, sobre todo en la filosofía zen de los monjes de los primeros tiempos. Había una pobreza rica, ahí otra vez con la cuestión de los opuestos. Había una simplicidad elegante que se buscaba para poder vivir una vida que tuviese sentido después de haber encontrado esta ley, esta forma que tienen las cosas de suceder. Y desde ese tipo de vida salen dos conceptos que han llegado a través de los siglos hasta el día de hoy. De hecho, sobre todo el concepto de Wabi Sabi, pero también el de Wu Wei, son dos conceptos que tienen mucho a que ver con la cultura de hoy día, sobre todo de Japón. Entonces, hablando de Wabi Sabi, el Wabi Sabi se puede definir de muchas maneras. Evidentemente, como todas las cosas que tienen que ver con el Zen, con el Dao, las palabras sirven, pero hasta un punto. Pero si tuviéramos que utilizar dos palabras para definir lo que hoy día significa el Wabi Sabi, sería la simplicidad y el pasar del tiempo. La palabra wabi y la palabra sabi, unidas de esta manera, indican claramente un tipo de belleza que no es el tipo de belleza clásico, griego, clásico occidental, del equilibrio de las formas, de la perfección de los trazos. Sería el opuesto. Sería el tipo de belleza que existe en las cosas que tienen mucha simplicidad, mucha humildad, además que tienen marcas de cómo el tiempo ha pasado sobre de ellas. Además que tienen marcas que muestran su imperfección. A veces es la imperfección, es la parte que rinde algo imperfecto lo que más representa su parte de belleza. Aquí tenemos el típico ejemplo de, em, ahí está, de la reparación de la terracota, de lo que se utilizaba, por ejemplo, para las ceremonias del té, el tipo de tazas y el tipo de objetos que se utilizaban cuando empezó a hacerse famosa la filosofía del Wabi Sabi, fue una revolución. En lugar de utilizar tazas que venían de China, muy decoradas y muy elegantes, el monje empieza a utilizar siempre la misma taza que tiene hasta una parte que ha sido reparada y que es muy simple, muy pobre, muy rústica, podríamos definir. Nosotros tenemos el concepto de rústico que se aplica mucho al wabi sabi, así como se entiende hoy día. Entonces, la revolución del buscar, en lugar de buscar algo perfecto y completamente equilibrado, buscar algo más que tenga algo más personal, que tenga más a que ver con el tiempo que ha pasado, con la experiencia de la persona. Esto es un concepto que hoy día ha llegado a influenciar tanto la cultura japonesa que es hasta una forma de decorar las casas. El concepto de minimalismo y el concepto de wabi-sabi están ligados y se presentan juntos muchas veces porque en general la cultura japonesa ha llevado adelante, aparte muchas otras cosas, aparte la tecnología, aparte muchas otras cosas, ha llegado adelante su forma de entender el wabi-sabi, que ha sido como uno de los rasgos más mm, importantes en el representar la cultura japonesa. Ahora, por ejemplo, este plato no solo ha sido reparado, no solo la reparación no ha sido escondida, sino que se le ha puesto oro en la reparación para marcarla más claramente y indicar que justamente en este sentido la belleza está en la imperfección. Perfecto. Existe también en la palabra wabi-sabi un
nivel más profundo de significado, sobre todo por lo que tiene que ver con la tradición daoísta más antigua. Y eso tiene que ver con, más que algún tema en particular, tiene que ver más con una experiencia. El wabi, entendido como lo entendían los primeros daoístas, es una experiencia de transformación. Y es una experiencia que la fórmula mejor que tengo para explicársela es a través de un ejemplo. Pongáis el caso de ser un viajero y de y de encontrarte en un país diferente y de repente de encontrarte muchos problemas que no te permiten encontrar dónde dormir y que te hacen pasar unos días malos, digamos, unos días en que todo parece no funcionar. Nada de trágico, no hace falta llegar a la tragedia, pero cuando, por ejemplo, te quedas sin dinero, estás esperando un dinero, el dinero no llega, entonces tienes que esperar la mañana siguiente y no tienes dónde dormir y terminas durmiendo en una casita que estaba vacía, apartada, al lado del camino. Pues imagínate que estás a punto de dormirte con ese sentimiento de negatividad y de repente te das cuenta que el techo de esta casita está roto, que se ve el cielo que no habías visto porque había las nubes, pero que de repente estas nubes se abren y enseñan un cuarto de luna. Imagínate que la visión de este cuarto de luna te cambie completamente tu estado de ánimo, de que pases de un estado de depresión, un estado de negatividad, a un estado de elevación por la belleza de la naturaleza. Pues esto es el wabi. Esta experiencia, esta posibilidad de transformación que tiene la naturaleza cuando se enseña en toda su belleza, también en su imperfección. Este movimiento que hay digamos, del estar separado al estar juntos con con los ciclos interminables de la naturaleza, es el wabi. Y el sabi, según la filosofía más antigua de los daoístas, es la necesidad de la soledad, es la necesidad de un espacio en el cual tú puedas estar solo, en soledad como un ermita, y donde puedas conectarte exactamente con eso, con el wabi, con los ciclos grandes de la naturaleza, los ciclos que son tan grandes que te dan paz. El típico ejemplo de Wabi Sabi para los daoístas chinos antiguos era una pintura de un pájaro solitario arriba de un ramo, un pájaro solo. Pues esa soledad, esta necesidad, aunque se entiende de estar ligados a algo más, pero la necesidad de, adentro de esta comunidad, comunión con todo, tener un espacio de soledad en el cual pues, puedan ocurrirse, en el cual puedan pasar esos tipos de il- iluminaciones, experiencias iluminadas, es una de las características del Wabi Sabi en su forma más antigua. Seguimos con el Wu Wei. El Wu Wei es el otro concepto, es la otra grande, el otro grande ejemplo de daoísmo zen que tenemos en la filosofía actual. Quisiera, antes de empezar a describírselo con palabra, enseñarle un video, un video un video de un artista que mm, expresa exactamente el tema del Wu Wei.
150 mètres. Ça te fait 5 minutes. Ça suffit. Bon. Alors, en noir ou en couleur? En couleur, c'est plus drôle. Bien. Et qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. Comme d'habitude? Mais attends, tu vas voir, je vais te réserver une surprise. Bien. Moteur. D'accord. Tu as déjà une demi-minute de passé. Encore un petit peu, hein? Oui, mais dépêche-toi, j'ai un peu triché. Quoi? J'ai un peu triché pour te laisser du temps. Huit secondes. Ça va, ça va. Attention, je coupe, arrête-toi. Pues aquí tenemos el ejemplo de Pablo Picasso, el Wu Wei de Pablo Picasso, porque el Wu Wei quiere decir literalmente la non-acción, o sea, una acción en la cual no hay un esfuerzo, una acción que sale con la naturaleza en que saldría el, la misma cosa si la mente no estuviese involucrada en decidir lo que va a pasar. En este caso, lo podemos admirar, por ejemplo, en el trabajo de Picasso, que pinta en 5 minutos una obra sin saber lo que va a pintar antes de pintarlo y que se deja llevar por las imágenes que salen de su pincel. Entonces pasa, al principio había unas flores, luego se transforma en un pescado, que luego parecía ser un gallo, que luego finalmente diventa una cara. Pues eso puede pasar simplemente porque la mano de Picasso no estaba guiada, no estaba bloqueada por la racionalización de la mente. Simplemente estaba actuando sin actuar, estaba actuando sin el esfuerzo de pensar en qué voy a actuar. Pues esto es el Wu Wei, ese tipo de acción mm, en la cual uno está remando en la dirección de la corriente, no contra la corriente. Se dice mucho estar en el flow. Eso sería el Wu Wei, sería el estado natural en el cual, según la filosofía Zen, debería vivir, deberías actuar. Y eso, en lugar de intentar
dar a la realidad, imponer a la realidad, en tratar de forcear la realidad en una dirección, significa más bien responder a las demandas de la situación, que momento por momento se presentan. De la misma manera, quiero enseñarles lo que pasa en la naturaleza, porque creo que el ejemplo más claro de Wu Wei y la fórmula más simple que tenemos adelante de los ojos para verla es a través del movimiento de los animales. Entonces, por ejemplo, aquí va este vídeo que se hizo viral de un gato salvaje que salta un río. Ahí va. Entonces tú puedes verlo directamente con los ojos y puedes sentirlo con tus sentidos, la naturaleza, la naturalidad que tiene el movimiento del animal y el hecho de que no hay una premeditación, hay el estar en el momento, en cada momento, sin anticipación. El animal está viviendo lo que le toca vivir. Y esto le permite hacer cosas que parecen casi imposibles, con una naturaleza, con una naturalidad, claro, inexplicable, como por ejemplo este otro salto o ahí está, o el otro clásico ejemplo que pero nunca termina de cansar, la murmuración, los pájaros que se mueven coordinándose en el cielo, en grupo, lo hacen con una agilidad y con sin esfuerzo aparente, digamos. Hay algo muy complicado que está siendo mm, que está siendo decidido momento por momento, que no es planeado y que se expresa a través de la coordinación de miles miles de seres y que expresa plásticamente el Wu Wei en el sentido de el fluir, el saber fluir, el saber estar en el momento y fluir con lo que pasa. Pues en todo eso, el consejo, digamos, como para llegar al Wu Wei ha sido siempre bastante claro por parte de los daoístas. Y se puede resumir con la mítica frase de Bruce Lee, ¿no? Eh, si agua, intenta ser agua. Be water, my friend, decía Bruce Lee. Y esto evidentemente venía de la tradición daoísta y tiene que ver con la conciencia que a través de la receptividad y a través del el hecho de saber responder a lo que pasa, incita muchísima fuerza, muchísima energía. De la misma manera, por ejemplo, en que el agua es capaz, que el agua, un elemento muy débil, que se rompe muy fácilmente, muy suave, digamos, es capaz de romper las rocas hasta transformarlas en arena. Pues esto es posible porque aunque el agua no tenga motor, no tenga algo adentro de sí, no tenga fuerza, digamos, el agua simplemente tiene el movimiento hacia abajo. em, el agua es muy receptiva al viento. Entonces, si el viento se levanta un poquitito, el agua se encrespa, si el viento empuja un poquitito más, el agua empieza a crear olas y es gracias al hecho de ser tan receptiva al viento lo que le permite luego transformar la piedra en em, arena. Y aquí venimos al tema del diseño humano.
eh, cómo se aplica todo esto que hemos visto, el tema del Wabi Sabi, el tema del Wu Wei, con el mensaje del diseño humano. Pues, mm, comenzando por el tema del Wabi Sabi, está muy ligado a la disciplina, al concepto de aplicar el diseño humano en todos los días, por una razón muy simple. Porque cuando tú observas por primera vez tu diseño, en este caso, por ejemplo, cuando miras tu rave, lo que estás viendo no es simplemente mm, tu parte perfecta, tu parte funcionante, sino es también tu parte que necesita el equilibrio, que necesita que es donde los demás entran en tu energía. Eso está indicado con los centros definidos y los centros no definidos. Y es muy impactante verse así, verse como algo imperfecto, ver cómo tenemos una parte definida, una parte constante y una parte no definida que amplificamos de los demás y que de hecho lo que hace es desbalancearnos, porque todos los centros no definidos que tenemos se activan con la relación que tenemos con los demás, en encontrarnos y intercambiar energía con los demás, y nos desvían, porque hablan a través de la mente y nos desvían a la hora de tomar decisiones. Eso es un poco lo que se define como el not self en el diseño humano, en contraste con el self. Entonces, em, antes que nada, la representación que tenemos de, de tu configuración energética a través del diseño humano es una configuración que tiene también los rasgos de imperfección. Y esto lo podemos mirar como aquí también existe una belleza en la imperfección. Existe también aquí la no necesidad de representarnos como algo perfecto, como algo que no necesita equilibrio, que tenemos mucho en la civilización occidental, esta forma de vernos como algo separado de los demás. Pues aquí vemos en la representación de cualquier diseño humano, aquí podemos poner el mío, por ejemplo, como en realidad no eres completo. En realidad tu diseño necesita también del aporte de los demás y es también por ahí donde si no sabes cómo equilibrarlo, te puedes desviar. Entonces ahí es el primer punto, el hecho de que el diseño humano te enseñe tus rasgos abiertos y tus rasgos cerrados es en principio también un elemento de imperfección y es un elemento que se puede poner junto con el Wabi Sabi. Además, el Wabi Sabi hablaba de la necesidad de un espacio de soledad, hablaba de la necesidad de mm, el estar solo. Y el diseño humano también, cuando te indica tu autoridad y tu estrategia como para actuar en el mundo, lo que está haciendo es indicarte un punto de navegación que tiene solo que ver con lo que tú sientas que pasa adentro de tu sistema. De repente te está indicando un punto para tomar decisiones en el cual los demás no entran. Y esa es una revolución en sí, porque además de indicarte el hecho de tener que dormir o intentar dormir solo, y esto ya también es algo que el diseño humano indica muy claramente, pero aparte de esto, el hecho de indicarte una autoridad y una estrategia que tengan que ver solamente con lo que tú sientas, es una fórmula como para el cual tú encuentres ese espacio de soledad, encuentres ese espacio en el cual puedes sentir, puedes ser consciente de lo que pasa dentro de tu circuito y cuando lo tienes claro, puedes tomar las decisiones correctas para ti.
que entonces se vuelven correctas para los demás, pero que de entrada los demás tampoco entran en la discusión. Entonces, aquí vemos como también el diseño humano mm, indica unos rasgos del Wabi Sabi a nivel de encontrar este punto de soledad interior en el cual puedes tomar las decisiones correctas para ti. Y por último, el concepto de Wu Wei. El concepto de Wu Wei es básicamente en el diseño humano lo que se indica con tu vivir siguiendo tu estrategia y tu autoridad. El sistema del diseño humano responde a la necesidad de buscar el Wu Wei, indicando por cada uno cuál es la estrategia y la autoridad correcta para vivir sin esfuerzo, para vivir correctamente según cuál es tu sistema de energía, tus chakras. Entonces, básicamente está diciendo lo mismo que dice el concepto de Wu Wei, o sea, el hecho de no tener que imponer las ideas, violentar la realidad para intentar que pasen las cosas que la mente te está dictando que pasen, sino más bien responder a las demandas, esto sobre todo se aplica para los generadores, que son la mayoría de la población, responder a las demandas de una situación. Aquí vemos como la idea inicial del diseño humano, el primer libro del diseño humano era simplemente una traducción del libro de Li Ching, que quería ser la guía para vivir sin faltas, decía el Rajuru. Y básicamente sería el mismo mensaje del Wu Wei, pero que va mucho más allá. Porque cuando los chinos antiguos, los filósofos antiguos habían dejado unos rasgos que tenían que ser iguales para todos. El diseño humano va y especifica por cada uno de nosotros cuál es la fórmula, es la estrategia y la autoridad para poder actuar, para poder tomar decisiones y vivir en el Wu Wei. Bien, creo que esto era todo lo que quería contarles. Espero que les haya interesado. Sí, lo tenemos todo dicho. Y espero que, pues, si les interesa el tema del diseño humano, pueden acercarse a la página web mybodygraph.com y empezar a mirar la estrategia y la autoridad y poder comenzar a experimentar y a ver si esos conceptos tan exóticos y tan filosóficos del Dao se pueden aplicar de una manera fácil en el día a día, en las decisiones de todos los días. Muchas gracias. Gracias.